Hola, ¿qué tal? Soy José Sánchez Jacobo y los saludo en esta mesa de análisis del mes de junio. Han habido sucesos importantes en el país, elecciones en Veracruz y Durango, la elección judicial, están entregándose constancias de mayoría a los ganadores en el caso del Estado de México y también está el tema de la máxima casa civil del Estado de México, la UAM, y saludo hoy en esta ocasión a Miguel Ángel Ordóñez Rayón, Alfredo Quirós, Ruth Salinas, Ricardo Moreno Bastida y Efrén Rojas Dávila. Miguel, pues hubo elecciones en Veracruz y Durango, hay algunas sorpresas, escenarios políticos que quizás no se esperaban o tal vez sí, y también la elección judicial se eligieron miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, y en el caso concreto, el Poder Judicial del Estado de México, incluyendo la presidencia. De entrada, Miguel, ¿cómo observaste los escenarios en lo que tiene que ver con autoridades de Durango, Veracruz y también el caso de la elección judicial? Comentar primero, de la elección judicial, yo creo que el 10% de participación fue suficiente para justificar la narrativa oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el sentido de que no fue una elección que fracasó. Podemos analizar esto desde diversos puntos de vista, decir que fueron menos votos los que sacó respecto a el ejercicio que hizo el expresidente López Obrador de referéndum. Podemos decir que sacó más votos esta elección que los obtenidos en lo individual por los partidos opositores, y todo eso es cierto. El único detalle que a mí me gustaría destacar es, más allá de eso, esta elección puso a prueba la capacidad de movilización de Morena. En lo básico, Morena no se tiró a matar, no hubo recursos para los movilizadores de Morena, organizaron a su base sin una cantidad extraordinaria de recursos oficiales. Hubo acordeones, hubo una serie de cosas, sí, requieren dinero, sí, pero a diferencia de una elección normal, el recurso para movilización no se vio, es decir, esa movilización de Morena es la natural de Morena, es la base de Morena. Es la base de Morena, 10 millones de votos en el país es la base de movilización de Morena. El detalle que me llama la atención también es que esta elección literalmente marca, aunque no lo estemos viendo ahorita y quizá no se vea todavía en sus consecuencias, marca el fin de una república con división de poderes y marca el inicio de una nueva forma de sistema político mexicano con una democracia que ya no opera como estaba, una república que ya no opera como operaba, ya no hay una clara división de poderes, tenemos la concentración del poder en un pequeño grupo, ni siquiera quiero decir que al viejo estilo del sistema político mexicano, de que era el presidente el que controlaba todo, ahora tengo mis dudas que sea la presidenta la que controle todo. Hay fuerzas tan importantes como las de ella, el propio expresidente López Obrador, y grupos de interés al interior de Morena. Entonces, tenemos una presidenta cuyo grupo en el poder, unos afines, otros no, están controlando, por supuesto, el poder ejecutivo, el poder legislativo y ahora el poder judicial. Okay. No estoy diciendo que esto haga inoperante, infuncional el poder judicial, pero es un hecho. El poder judicial hoy servirá principalmente a los intereses de Morena. Por otro lado, en las elecciones de Durango y Veracruz, son elecciones, las primeras elecciones después de la concurrente de 2024, era natural, es natural que todos los partidos, sin excepción, se caigan. Lo destacado, aun cuando todos los partidos se cayeron, Morena no pierde las mayorías. Morena apunta a que gana con sus aliados electorales, particularmente con el Verde, 140 municipios. Segundo dato interesante, PT se fue solo en muchos municipios. Algo puede pasar en el Estado de México que puede suceder algo similar. Tercer dato relevante,
El partido outsider en esta elección fue MC. MC dio sorpresas muy importantes. Yo lo he venido diciendo a lo largo de varias mesas aquí mismo. He señalado aguas con MC, volteemos a ver a MC, porque efectivamente MC dio varias sorpresas interesantes. Y finalmente, la elección de Veracruz y de Durango dejan claro para la oposición que si no hay alianzas amplias, en el 27, por lo menos en el 27, no hay manera de que se le gane a Morena en esa elección intermedia. Alfredo, tuviste una responsabilidad por parte del Comité Ejecutivo Nacional de tu partido, el PRI en Veracruz, viviste de cerca, pues cómo se fue desarrollando primero la designación de candidatos, la conformación de alianzas o no alianzas, no acuerdos, y cómo se dio tanto la elección judicial como, pues, obviamente, de autoridades. Era importante ver el desempeño del PRI después del escenario que ha planteado Miguel, si tenía la posibilidad de todavía conquistar votos. Se ha hablado mucho del crecimiento de Movimiento Ciudadano, lo hemos platicado. También Movimiento Ciudadano es un partido que ha tenido presencia en Veracruz, eso hay que subrayarlo. Dante Delgado pues ha hecho trabajo político en su momento, entonces yo creo que eso también cuenta en los resultados que tiene. ¿Cómo viviste esta elección en Veracruz? ¿Todavía el PRI da muestras de que puede recuperarse hacia el 2027? Muchas gracias por participar en esta mesa. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Saludo con mucho respeto y afecto a todos los integrantes de esta mesa. Bien interesante esta reflexión, mi querido Pepe, pero sobre todo comentarlo. Estamos aquí en una mesa plural y es interesante, efectivamente, en Veracruz nos daban por muertos al PRI. Hoy el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, designó 3 delegados regionales. Nos dedicamos a trabajar, primero, en la construcción de acuerdos para ver si hubiera una alianza, una posible alianza. No hubo porque no quiso Acción Nacional. Lo debo decir así textual. Dice que no necesita al PRI el Partido de Acción Nacional. Digo, pues no sé si no necesite, pero la pregunta es no quiso. Porque no le servían a los votos o no se veía no daba cabal cumplimiento a lo pactado en el Senado de la República. Eso es el primero. Segundo, nos dimos la tarea de tener 212 candidatos. 106 mujeres, 106 hombres, y bueno, pudimos participar. Muchos decían que el PRI estaba a punto de agonizar. El PRI está más fuerte, solo somos más fuertes y más competitivos. Hoy te quiero decir que nos llevamos ciertas sorpresas en municipios, en lo cual, pues, tuvimos una amplia participación de los ciudadanos, que nos decían, vamos solos. También debo decir, había municipios que tuvimos que ir a alentar a la militancia priista, pero sobre todo, debemos decirlo con todos los resultados, para los desertores del PRI, hoy es una grata sorpresa que seguimos siendo competitivos, somos la 4ª fuerza política, pero somos fuerza política en un estado donde efectivamente 212 municipios, una extensión territorial muy diferente en otros estados, pero sobre todo eso, la verdad, lo debo decir, te llevas una grata sorpresa porque el priismo está vivo en Veracruz. Hoy Movimiento Ciudadano se llevó a unos priistas, lo voy a decir con todo respeto. El caso de Jalapa, Román Cortés fue candidato a diputado federal suplente. O sea, somos un semillero los priistas de los demás partidos, claro. Lo debo decir. Y hoy en Jalapa, Román pues es el segundo lugar. Entonces, creo que hay una gran posibilidad. También se acusa a Movimiento Ciudadano de tener nexos con el narcotráfico. Lo que sí es un tema muy preocupante es la inseguridad y la opatía o la omisión que el gobierno del estado tuvo. Nosotros, en nuestro caso, pues, caminamos los municipios, la verdad, fuimos muy respetuosos de los procedimientos, pero sobre todo a los priistas buscamos trabajar. Hoy, casas quemadas, oficinas, carros de Movimiento Ciudadano, pues ahí tendrán que decirlo. Y hay maines que digan lo que tenga que decir en Papantla y en Poza Rica, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que pasó. En el tema de la reforma judicial, pues la verdad, lo dije aquí hace mucho tiempo, pues era un gasto innecesario. En el caso de nuestro estado, pues digo, fortalecieron 2, los acordeones del secretario general de gobierno o del senador de la República. Okay. Entonces, son una lucha por el poder, digo, muy claro. No es un tema por la democracia, vamos a decirlo. A ojos vistos, bueno, aquí en Metepec también. ¿Hubo acordeones? Sí, claro. Aquí ¿Qué tenemos. yo? Nomás ahí te lo dejo. Okay. Ahí hubo acordeones. Okay. Entonces, yo creo que es importante
decirlo. ¿Para qué gastamos tantos millones de pesos que hoy podemos destinarlos, como bien lo dijo el presidente municipal, para los municipios, para el bacheo? Porque bueno, pues vino para acá, para Metepec, o el Toluca, en su misma Toluca, por ejemplo, Santana Tlapaltitlán, que está lleno, parece un cráter. Ok. Entonces yo creo que era innecesaria esta elección. Hoy organismos internacionales dicen que ojalá que no se replique en otras partes del mundo, en otros países, y bueno, pues lo dejo ahí. Efren, a ver, hay números, ya se ve cuál fue lo que consiguió el PRI, lo que consiguió el PAN. Hubo mucha pelea en las ciudades, tanto en Veracruz como en Durango. Y en el caso del Estado de México, si separamos un poco el escenario local de las entidades, en la elección judicial, pues hubo alrededor de 1.400.000 votos en total, quitando los votos nulos y algunos errores en los recuadros. ¿Cuál es tu análisis de lo que ocurrió? ¿Estás de acuerdo en que el PRI muestra que es un partido vivo? ¿Ves el crecimiento de Movimiento Ciudadano por lo que se ha hecho en entidades como Veracruz y haberse jalado algunos liderazgos? ¿O qué rescatarías de estos dos procesos? Aunque pues son muchas preguntas para el mismo tema. Una cosa es el proceso de la reforma judicial y otra cosa es el proceso de Durango y de Veracruz. En el caso de la reforma y la elección para el poder o los poderes judiciales, en esta mesa anticipamos claramente que iba a haber una participación baja. También anticipamos que era un proceso muy complicado por la naturaleza del número de cargos, pero yo le agregaría algo más muy importante. La enorme cantidad de la ciudadanía no conoce las funciones de quienes fueron sometidos a ese escrutinio social. Y necesariamente, si uno lo ve, no estamos hablando de que se eligieron representantes populares, como podría ser el caso de un diputado, de un presidente, del presidente de la República. Se eligieron personas que deberán de hacer de su sapiencia jurídica y su experiencia en esa materia, ¿sí?, la herramienta fundamental de su trabajo. Ellos no van a someter a mano alzada si un dictamen, una opinión se va por acá o por allá. O sea, eso es verdaderamente diferente y sí lamento mucho que nuestro nivel cultural en esa parte sea incipiente. Yo creo que independientemente de que si fue exitoso o no fue exitoso, aquí también lo dijimos, pues anteriormente el poder participaba activamente y el gobernador proponía a quienes iban a integrar el poder judicial y se negociaba con los partidos y finalmente todo mundo estaba contento, pero se buscaba que hubiera cuadros que tuvieran una garantía en ese sentido, ¿no? A nivel nacional también ocurría en ese sentido. Entonces me parece que es insuficiente esa visión de la reforma, porque pareciera ser que solo se interesó por el procedimiento para designar, que nos salió muy caro, pero nos queda de ver en cuanto a la calidad de quienes pudieron haber llegado ahí, si son o no una garantía para el trabajo técnico que van a realizar. Ellos no van a hacer un trabajo como lo hace un diputado, un senador o un presidente, su trabajo es otro. Claro. Y ahí nos hace falta mucho por aprender. También yo creo que fue un desgaste innecesario para el INE, para el IEM, porque finalmente la ciudadanía que antes participaba de todo esto, pues ahora se vio relegada. Las casillas, los ciudadanos formaron parte de las mesas directivas, pero luego los paquetes se los llevó la autoridad electoral. Y entonces hay muchos dimes, diretes y en redes se dice una cosa y otra cosa. Yo no quiero meterme a discutir ni a decir que esto es cierto o no es cierto, pero el INE y el IEM habían ganado una muy buena credibilidad por la profesionalización de sus estructuras,
pero además eran avaladas por los representantes de los partidos Sí. que finalmente daban fe o presentaban recursos en una situación de inconformidad. Y ahorita esa parte de esa visión ciudadana, porque los representantes de los partidos representan a la ciudadanía también, eso se perdió. Ahora no sabemos qué ocurrió y nos vamos enterando ya finalmente de los resultados. Quiero terminar esta parte para no abusar. Yo creo que fue un ejercicio, deja muchas enseñanzas. Sí. Ojalá aprendamos de esas enseñanzas. Punto número 1, ¿cómo garantizamos que esto va a generar mejores resultados en la impartición de justicia, que al final debe ser el objetivo que se buscaba, y la disminución de la corrupción, que entiendo eran las dos aspiraciones? Y ahí le pego, ojo, la impartición de justicia, ¿sí?, inicia desde el incidente social. No le echemos la culpa de todo el tema en materia de inseguridad cuando hemos hecho caso omiso de otras áreas que requieren esa parte. Durango y Veracruz. Yo creo que lo que se vio es la fortaleza regional de los partidos. La fortaleza regional, en el caso de Veracruz, con un gobernador afín, hicieron su trabajo, participaron, jugaron, etcétera. Yo creo que los resultados pues, son adecuados para quienes participaron. Durango en las mismas condiciones, pero en el escenario nacional yo sigo viendo y diciendo, lamento mucho que en este país, en este momento, no exista una oposición sensata que pueda contribuir a la discusión y al diálogo nacional que puede enriquecer la vida de México. Claro, hacer el apunte de que dentro de los esfuerzos de la Cuarta Transformación y la esencia de esta reforma judicial era precisamente que pues no se entraba en la profesionalización, que tuvieras la carrera de licenciado en Derecho. Y es que hablar de profesionalización también es complicado porque es como para ser presidente municipal o diputado local, federal, ha habido propuestas de que tengan que tener ciertos grados académicos, pero entonces entra la discusión de que son cargos de representación del pueblo y no se les pueden poner pues candados a que cualquier persona pueda aspirar a ser representante en los congresos o en las presidencias municipales. En el Poder Judicial cabría el análisis hacia el futuro. Ricardo, lo que vimos en Veracruz y Durango también deja ver que las ciudades, las capitales, son muy importantes para los partidos políticos, las van a pelear, sí importa el posicionamiento del presidente en turno, del gobernador. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo observaste? Y hemos planteado en esta mesa que Morena necesita ir en coalición en el Estado de México hasta el 2027 con sus aliados políticos ante la competencia tan grande que se ve hacia el futuro. Bien, primero agradecerte mucho, José, la invitación y desde luego saludar a todos quienes integramos esta mesa. Me da gusto regresar y comentarles, miren, cómo vi las cosas, como se ven los toros desde la barrera, porque yo estaba aquí trabajando en Toluca, pero puedo observar los resultados y los resultados nos dicen muchas cosas. Primero, que estamos consolidando un sistema pluripartidista en México que no habíamos observado, al menos en la historia reciente en este país. Hace algunos meses señalé que tal vez nos estamos acercando a un modelo uruguayo con muchos partidos políticos y en los cuales las nuevas modalidades para que los partidos puedan enfrentar los procesos electorales a través de alianzas políticas o de movimientos reivindicadores que puedan, sin la necesidad de ir a un proceso de registro muy tortuoso, puedan también acceder a las próximas elecciones. Yo creo que vamos encaminados hacia allá. Esto fortalece los liderazgos regionales y municipales, hay que decirlo, y creo que eso se ha expresado sobre todo en Veracruz. En Veracruz, Morena, con sus aliados, como tú lo dices, la 4T, conserva la mayoría, conserva el Congreso, y esas son buenas noticias para la 4T, por dos razones. Uno, porque hemos superado la etapa López Obradorista. Hay una transición post-López Obrador que está logrando ser efectiva en las urnas. Ya pasamos
la etapa de la elección de la presidenta de la República y entonces nos encaminamos a tener vida propia más allá del dirigente que lo es y lo seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador. Y eso nos debe de llenar de orgullo a quienes militamos en el movimiento. Y desde luego tenemos nuestra política de alianzas, que ha sido eficaz, pero además ha desmontado el régimen político anterior sin que se haya disparado un solo tiro, a diferencia de lo que sucedió en toda Latinoamérica durante el siglo pasado fundamentalmente. Hoy en día, también en Durango, hay que decir, se fortaleció el gobernador. Y esto no nos debe espantar, es natural. El gobernador, ya lo hemos dicho, juega su proyecto, sobre todo aquellos que todavía les falta un periodo más de 3 años de gobierno, pues apuestan a que su proyecto continúe, se fortalezca, y esto, insisto, en una democracia ya debemos empezarlo a ver normal. Una cosa es que juegue democráticamente y otra que utilice los recursos públicos para salvar su proyecto, para llevar a cabo su proyecto, que es otra discusión. Entonces yo lo que veo es un México pluripartidista, veo la verdad y no me gusta, el derecho al partido ajeno es la paz, pero aquí lo adelanté hace mucho tiempo, que el PRI va a ir perdiendo poco a poco potencia, fuerza, tengo 2 o 3 años señalándolo, creo que está encaminado hacia eso. Yo llamo a que el PRI reflexione porque necesitamos que en este pluripartidismo también haya autocrítica. No podemos justificar políticamente perder el poder de esa manera, pasar de primero a cuarto lugar en un estado en tan solo 12 años. Esto nos debe llevar a una reflexión profunda. El PRI en Veracruz era la fuerza hegemónica durante muchos años y se ha desmontado. Su clase política está pulverizada y evidentemente están en un proceso, entiendo, de regeneración de sus cuadros políticos. El PRI tiene que repensarse, y lo he dicho siempre, a lo mejor lo que le conviene es cambiar de siglas, porque es una losa muy pesada, y lo digo en buena fe, sin ánimo de generar más controversia, viéndolo desde el punto de vista de análisis político. También creo que el tema de Movimiento Ciudadano pues se ha convertido en el receptáculo natural en esta etapa de aquellos que no caben en el PRI, aquellos que no caben en Morena buscarán cobijo y alojo en otras fuerzas políticas. Se ve que puede ser Movimiento Ciudadano esta opción, nosotros respetamos su andar, no compartimos varias cosas, sabemos, estamos enterados de cómo se están manejando ahí las cosas. Yo solamente llamo la atención, estamos por ver, por observar cómo va a ser MC sin Dante. Sí. Ese va a ser un momento crucial en la vida del Movimiento Ciudadano. Claro. Aquí vale la pena subrayar que en el escenario político de Veracruz Nacional, pues recordar que le ha afectado al partido, pues el caso de Javier Duarte, que es un exgobernador que pues enfrenta obstáculos penales, se encuentra en la cárcel, el tema de los Yunes, de Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, que pues no operaron en favor del PAN, que traen un acuerdo con Morena, también con conflictos internos, y lo que ya apuntábamos, que el Movimiento Ciudadano es un partido político que tradicionalmente ha tenido presencia y que ha logrado pues, captar diferentes liderazgos. Y en el caso de Durango hay que tener claro que aun cuando hoy pudiera parecer que el gobernador hizo valer un peso político importante y que logró una recuperación importante para su partido, lo mismo ocurrió en otros estados. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, después de que el PRI tenía una caída al perder la presidencia de la República, en las intermedias hubo una recuperación, una alianza de PRI-PAN, y hacía pensar que Alfredo del Mazo podía tener control político en su estado. ¿Y qué pasó más adelante? Que se perdió la gobernatura y hay acusaciones de que la entregó. Ruth, ¿cuál escenario tienes de las elecciones pasadas? Es un crecimiento en el que deben de ponerle más atención hacia el Movimiento Ciudadano en lograr pues, una cifra importante. ¿Qué viene hacia el futuro? ¿A qué los obliga? Pues, y como dice Ricardo, se ve un liderazgo o control por parte de Jorge Álvarez Maínez, pero todavía con la sombra de Dante Delgado.
Y pues son muchas preguntas y también muchas aclaraciones. Yo parto con decirles 700,000 gracias, porque eso es lo que representa hoy Movimiento Ciudadano con estas elecciones que acaban de ocurrir en Durango y Veracruz. Nos posicionan como una segunda fuerza política sólida, real, en todo nuestro territorio, pero además esto en congruencia con lo que ya se había vivido con Puebla, que también nos quedamos en una elección extraordinaria como la segunda fuerza, mandando en este momento al quinto lugar al PRI. Así que pues no comparto en nada con lo que se dice que sigue ahí fuerte este partido tradicional, porque más bien yo entiendo, y el Movimiento Ciudadano lo entendemos muy bien, que el PRI, como cualquiera que está, que murió, que está muriendo, pues está en la etapa de la negación, pero esta etapa ya duró mucho y siguen negándose porque no han podido entender que es muy importante lo que se dice con lo que se hace. Y por eso hoy se ha podido posicionar muy bien Movimiento Ciudadano siendo una alternativa real. Tampoco comparto con esta postura que se ha manejado desde el 2018, que no hay oposición, porque desde 2018 se quiso polarizar, que eran los que estaban totalmente a favor de Morena, particularmente por el expresidente Andrés Manuel, y los que estaban totalmente en contra. Y el PRI y el PAN en su momento quisieron abanderar esta causa de los totalmente en contra y vamos a polarizar a México. Y no, Movimiento Ciudadano ha entendido muy bien que hay una forma de transitar, que nosotros podemos dar propuesta, sí, también recibir a compañeros de muchas otras expresiones políticas que han dejado de ver a esos partidos de tradición como una opción, y por eso si se les llega a recibir aquí a expriistas, pues no tendría que asustarle a nadie cuando te conviertes en una real posición, pero además a los presentables, no a los impresentables. Y decir, el PRI cae a una quinta posición solo por encima del Verde. El PT ha superado al PRI. Eso es algo que no han podido entender. ¿Cuándo habíamos visto una campaña tan negra y tan sucia como la vimos en Veracruz del PRI contra Movimiento Ciudadano? No contra el Verde, no contra el PT, es más, ni contra Morena, que tendrían que estar peleando o discutiendo esos espacios, no, contra Movimiento Ciudadano, para detener el crecimiento de Movimiento Ciudadano. El decir que se tienen nexos con el narco, qué terrible. Si hay esas pruebas, vayan, preséntenlas, denuncien. Pero Movimiento Ciudadano se ha destacado particularmente porque, uno, somos autocríticos, dos, siempre se revisa muy bien quiénes son sus perfiles, pero tampoco nadie está exento. En ningún estado y en ningún municipio por el crecimiento de estos lamentables grupos muy bien organizados. Y no hay un Movimiento Ciudadano sin Dante. Siempre será con Dante Delgado. Porque mira, es al final quien logra crear, hace años tuvo esta visión, de que Movimiento Ciudadano iba a llegar a donde hoy estamos y lo que nos falta. Porque 2027, 2029 y 2030 darán la razón, pero al tiempo. Claro. Él nunca ha querido declarar la política porque la política se va haciendo. Pero nunca va a haber un Movimiento Ciudadano, pero es totalmente respetuoso y eso es algo que ha permitido crecer también en esta magnitud a Movimiento Ciudadano, hoy con el liderazgo de Jorge Álvarez Maínez, con su frescura, con su liderazgo, no salió de Veracruz, no salió de Durango, metido, viendo nuevos perfiles, así que es la conformación del todo, de la forma tradicional con la nueva forma, sí. Y eso da pie muy bien a nuevos liderazgos. Así que, pues, yo más bien diría que hay mucho miedo, por eso esas expresiones y esas declaraciones,
Y lo sumo un poco también para abordar el tema judicial, que hemos sido una posición tan clara, tan respetuosa, que nosotros no salimos ni a llamar al voto, ni a pedir que nos saliera a votar la ciudadanía. Porque el tema de la reforma judicial, los únicos que tienen que reprobarla es la ciudadanía. Ahí están los resultados, el nivel de participación. Pero eso también ha agradado al ciudadano de a pie, que nosotros no venimos a ser quien les dicte qué es lo que se tiene que hacer y qué no hacer. Miguel, ¿qué lecciones tomar de este escenario hacia el 2027? Yo creo que será distinto. Hace unos minutos decía que haya ganado el PRI una recuperación importante en Durango no quiere decir que pues vayan a ganar la gobernatura. Vimos casos como de Hidalgo en unas intermedias, vimos el caso de Yucatán con Mauricio Vila, que logró posicionamiento del PAN, en el Estado de México hubo una recuperación en la intermedia y entregaban la gobernatura a los exgobernadores. Ya hoy se habla de Jorge Álvarez Maínez como posible candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano. Cristina Ruiz Sandoval, la dirigente del PRI, dice que ver aquí que con cuidado, que ni le entre. Y también en el PRD, hace algunos días, vino Rosario Robles y se hace como sentir como parte del PRD, habla de la recuperación del PRD como si fuera ella parte de lo mismo, y pues ella podría ser también una opción para el Estado de México, Miguel. Bueno, primero... Y las ciudades, Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, para el 2027. Yo les comentaba la ocasión anterior que con excepción de Alfredo, también estuvo el maestro Efrén y nuestro presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, que nosotros, la empresa Neurovoto, estaba elaborando una encuesta con patrocinio privado cuatrimestral y que hoy la presentaría. De hecho, voy a presentar algunos datos relevantes. Hoy mi hijo se llevó mi vehículo a su evento de Día del Padre, y ahí se fue la encuesta, pero voy a presentar los datos relevantes, porque esos son los que creo que valen la pena. En el entendido que con una exclusiva, si me permites, la presentamos completa en Callejón Informativo. Y de ahí voy a desprender algunos comentarios. Esta encuesta estatal, con 1,200 casos, cara a cara, reforzada con una encuesta robot call de 2,000 casos. En el caso de la cara a cara, una metodología con un muestreo aleatorio, estratificado y por etapas, con probabilidad de ser encuestado proporcional al tamaño de la muestra en regiones, municipios y secciones electorales. La vitrina metodológica se las daremos a conocer en ese momento. Los hallazgos relevantes. Primero, bueno, hay 5 regiones: norte, sur, Valle de México, Valle de Toluca y oriente del estado, porque obviamente el Estado de México son muchos estados de México. Primero, Claudia Sheinbaum se mantiene en 70s. La presidenta no pierde peso. En el oriente del estado sube, y sube de manera importante, 5 o 6 puntos en cuanto a su aprobación, su nivel de aprobación en el oriente del estado. Sorpresa con la gobernadora. La gobernadora baja en todas las regiones, con excepción la gobernadora Delfina, con excepción del oriente del estado. En el oriente del estado, si la presidenta sube 5 puntos, 6 puntos, dependiendo ahí de los municipios, Delfina sube 1 punto, 2 puntos. Pero en todas las demás regiones, la gobernadora baja. Y particularmente en el Valle de México baja más. O sea, baja más respecto a la misma encuesta que nosotros sacamos en el mes de febrero. Entonces, ojo, o sea, aquí yo no estoy haciendo ningún señalamiento, pero sí, en el momento en que se preguntan, se le hacen una serie de preguntas, que esa pregunta particularmente la gobernadora, como notamos nosotros esto en la anterior encuesta, dejamos pregunta abierta y hay una ausencia de sentido de la gobernadora en los electores. Como luego de Alfredo del Mazo, en su momento dijiste que... Exactamente, lo dijimos claramente. Y hoy justamente se está más confirmada esta ausencia de sentido de la gobernadora con los electores. Hay varias palabras que lo podrían describir, pero una de ellas es
uno ausente. O sea, empezó bien, daba audiencias y ahora está ausente, la tienen escondida, en fin, ese tipo de cosas. Entonces es importante tener en cuenta esto porque es significativo que solamente en el oriente del estado haya crecido ligeramente su aprobación y en todas las demás en el Valle de México haya perdido aprobación. Presidentes municipales, obviamente no se preguntó en en los 125 municipios, pero sí en los dominios preponderantes donde la encuesta por tamaño de muestra podíamos considerar cómo estaban los presidentes municipales. En general, a los que les va muy bien en el Valle de México, Huixquilucan, Atizapán, en el Valle de Toluca, Metepec, Toluca, les va muy bien. Y a los que les va mal, muy mal en el Valle de México es el municipio de Tlalnepantla, el municipio de Naucalpan y el municipio de Cuautitlán Izcalli. No, como diría la gobernadora al revés, les va requete mal en esos municipios. Luego, ya por un tema de partidos, confirmado, Morena está en 40 bajos, ¿eh? No, 40 bajos, estoy hablando de 42, 43. No llega Morena en ninguna región, salvo en el caso de uno que otro municipio del oriente del estado, llega a 45. Morena está en 40. Con sus aliados electorales sí llega cerca de los umbrales de los 50, específicamente con el Verde, que trae 7 estatal, PT trae 2 estatal. PAN y PRI, PAN anda en 13 en el estado. Perdón, PRI anda en 13 en el estado. El PAN anda en 18 en el estado. Obvio, hay zonas, Valle de México, Valle de Toluca, sobre todo Valle de México, el PAN está fuerte. Algunas zonas del Valle de Toluca, el PAN está fuerte. El PRI está muy identificado en algunos municipios donde está fuerte. Alguna zona de Valle de Toluca está todavía fuerte. Destacado, MC. MC está ya acercándose al 10. Okay. MC se está acercando al 10. En algunas zonas del estado, por ejemplo, en el norte del estado, MC trae 12, trae 13. En algunas otras zonas está muy bajito, en el sur trae 6, ¿no? En el oriente trae 6, pero MC está acercándose al 10%, que ya no es bajo. Y finalmente en el tema de Rosario Robles y de Álvarez Maínez, el comentario, sin duda alguna, en política no hay casualidades, hay causalidades. Y está claro que si Álvarez Maínez está buscando el reflector, está acercándose con los actores políticos del Estado, es porque seguramente trae su escenario de competencia en la siguiente elección para gobernador. Eso es clarísimo. ¿Vamos a tener a Álvarez Maínez en la boleta de gobernador? Claro que lo vamos a tener, ¿no? ¿Tú lo ves? Sin duda alguna, así va a ser, pues, o sea, no es un tema, no me parece que la elección más inmediata de ese tamaño para Álvarez Maínez es la de la gobernador, por eso cambió su domicilio de Jalisco al Estado de México. Entonces está claro que está haciendo una tarea de posicionamiento hacia esas fechas. Rosario Robles, es más complicado para Rosario Robles. El PRD es un partido que primero necesita una reestructuración de fondo, está en la lona, trae 1% en el Estado, 1% en el Estado, le tienen que meter muchísimo dinero y sacar cuadros políticos que tengan peso político, y eso no se ve. Las enseñanzas para el Estado de México hacia el 2027 de lo que ocurrió en Veracruz y Durango, tú eres de Metepec, el PRI-PAN podrían competir por mantener la presidencia municipal de Metepec separados, se requieren ir juntos y ves al PRI fuera de todo el futuro hacia el 2027, hacia el 2029, no tiene forma de pelear la gobernatura. Yo creo ¿Les preocupa Maínez? Mira, primero quisiera aclararle aquí a mi amiga Ruth un tema bien interesante. Yo estuve 6 meses, 28 días en Veracruz y nunca vi a Álvarez Maínez, por lo menos en los municipios que me tocan. Así hacen buenas rolas, debo decirlo. Son buenos para bailar y para el show, pero no para operar. Yo no lo vi, por lo menos no en Papantla,
no en Poza Rica, que me tocaron. Eso lo debo decir con todo respeto. Ok. A ver, el tema muy claro. Diferentes actores de Acción Nacional han dicho que ellos quieren ir solos, como bien lo comenta ahorita aquí a los datos de Miguel Ordóñez, de la empresa que él representa, pues el PAN dice que tiene una cantidad, bueno, pero pues en la pasada elección también decían lo mismo. Es igual a la muestra. Pues digo, voy a decir, no voy a hablar mal de alguien, pero sí voy a hablar de números. Hoy tenemos un senador de la República que gracias a los votos del PRI pudo entrar. ¿Quién es? Enrique Vargas, mi compañero diputado, digo, pues son los votos del PRI, porque digo, el PRAN sacó una cantidad de votos, nosotros dimos una cantidad mayor y no tenemos senador de la República, hay que decirlo así. Los números son así, las alianzas son así. Faltan muchos trayectos y las alianzas se van construyendo, pero bueno, hoy ahora hay voces en el Estado y más en Acción Nacional que dicen que ellos quieren ir solos. Hay voces en el cual, por ejemplo, hablando en el tema de la reforma electoral, el nepotismo, pues que hoy lo están a punto de hacer. Vamos a decirlo así textual. No sabemos qué vaya a pasar. Una alianza se va construyendo, se va cabildeando, pero sobre todo hoy el PRI está trabajando, regresando a territorio. Hoy Cristina Ruiz Sandoval, que es la presidenta, ha estado trabajando para reposicionar el partido. Algunos nos van a decir, no, pues no es lo correcto. Pues es lo que tenemos, con todo respeto, es el prismo que existe. ¿En el PRI pueden solos? En todo el Estado creo que podemos solos. Yo le voy a decir una cosa y lo voy a decir con todo respeto. El viejo PRI está en Morena. El nuevo PRI está en la cárcel. Nomás quedamos los priistas. ¿Qué? Entonces, quedamos los priistas, los de veras, los de territorio. Esos son los que quedamos, ¿eh? Esos son eso es lo que quedamos. Perdón, digo, pues a lo mejor, hasta risa nos causa. Sí me causa risa, porque digo, yo soy priista, ¿eh? Entonces, sí nos causa. Y hoy, bueno, el dirigente nacional de nuestro partido, Alejandro Moreno Cárdenas, pues todos los días ha dicho y ha alzado la voz, cínicos, corruptos, perdón, voy a decirlo, perdón lo que voy a decir, y sigo insistiendo en el tema de Veracruz. No lo dijimos, que se aliaron nosotros, los priistas no lo dijimos, lo dijo la gobernadora Nale, lo dijo. Nosotros repetimos lo que dijo la gobernadora. Perdón, yo estuve en Veracruz, hoy en el Estado de México estamos trabajando para hacer territorio, para regresar a las bases, reconstruir nuestro partido. Hoy sabemos que periodistas notables pues no están de acuerdo, cuando han sido ellos fueron partícipes de los mecanismos como funcionaba el partido. Como hoy no les toca, pues se enojan. Como hoy no le quieren meter, se enojan. Claro. Hoy es muy diferente. Entonces, yo creo que una alianza a todos nos beneficia, tanto al PAN como al PRI, pero yo creo que en este momento, para construir la alianza tenemos que ir cabildeando y sobre todo trabajando. Porque el que ejerce el poder desgasta. Sí. Entonces, hay que entenderlo. No hay verdades absolutas ni derrotas para siempre. Entonces, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Entonces, veo en un tema del 2027 a una alianza, si se diera, fuerte, para poder hacer un contrapeso en la elección. Y en el tema de Álvarez Maínez, bueno, pues digo que se venga a caminar el Estado de México, está a todo dar. ¿Qué pasará? Pues bueno, ahí lo decidirán todos sus compañeros de Movimiento Ciudadano y toda la ciudadanía, pero sobre todo es interesante, digo, pues si va a venir a hacer una buena rola, pues que venga. Ok. Efren, a ver, no hemos hablado en esta mesa, ya dijimos que quizás sí influyó el peso político del gobernador de Durango, de Rocío Nale, sin mencionarla, pero hay un personaje que estuvo en el escenario toda la campaña, que se sigue mencionando, Andrés Manuel López Beltrán. Dicen, a ver, es que él fue un personaje que se metió a la campaña, que se responsabilizaba de muchas decisiones, pero los críticos de la 4 dicen, fracasó. En las redes sociales se habla mucho de Andrés Manuel, hoy dice que no le digan Andy, que hay que respetar su nombre. ¿Qué papel jugó Andrés Manuel López Beltrán y qué tan importante va a ser de aquí hacia el 2027 en la definición de candidaturas y en la operación de Morena? Mira, es muy atractiva tu pregunta, pero la voy a declinar. Yo no tengo ninguna posibilidad de hablar de Morena. Yo creo que Morena ya tiene suficiente en su situación interna
como se ha visto en el Estado y fuera del Estado, como para analizar esas cuestiones. Te Yo lo van quisiera, a cuestionar los ciudadanos. sí, yo quisiera, si me permites, mejor rescatar algo de lo que se ha estado comentando, porque yo subrayaría que sería muy importante que llegáramos a una visión pluripartidista, pero que impactara no nada más en la distribución de los recursos, sino que impactara en la toma de decisiones y en la capacidad de opinar. Y cuando yo digo que no hay oposición, es porque simple y sencillamente las representaciones en las cámaras y en el Senado, pues no pintan. O sea, no le reconocen ningún esfuerzo al trabajo que está haciendo, por ejemplo, Cristina Ruiz. No se lo reconozco en tanto no seamos capaces de representar una visión crítica que es importante para el país y también para Morena. Morena necesita una visión crítica que le permita. ¿Ok? No hemos sido capaces de eso. ¿Que hay números? Pues sí, sí hay números. ¿Que se ganó esto? Sí, sí se ganó esto. Pero pues yo quisiera ver una condición de partidos fuertes que representen opiniones importantes en las decisiones para el país. Por una razón bien sencilla. El poder es para servir. Y a fin de cuentas, los ciudadanos lo que tienen es su realidad social. ¿Y cuál es su realidad social? Problemas de seguridad pública, problemas fuertes de salud, problemas de un crecimiento probablemente cero o menos para este año, y problemas, ¿sí?, de una política exterior de México altamente cuestionada y en condiciones muy delicadas, que está afectando a la presidenta, y eso que afecta a la presidenta afecta a México. O sea, ¿de qué nos sirve el poder? ¿De qué nos sirven esas cifras y que ganamos, que perdimos, etcétera? Si finalmente las decisiones, nuestro Estado y nuestro país están así. Okay. Yo quisiera que la política, como está diseñada y como está pensada para que sea un instrumento de desarrollo del Estado, pues llegue la gente. Lo demás, felicidades al PRI por lo que ganó. Felicidades al Movimiento Ciudadano, sí, por lo que ganó. Pero ya pónganse a pensar. Ricardo, pues tú sabes que en el escenario mediático, en temas de las redes sociales, en el escenario político, sí está la discusión de cuál fue el papel de esa dirigencia nacional en los resultados, en la selección de candidatos. Se habla mucho de Andrés Manuel López Beltrán, que si fracasó, que si no lo hizo, o ya empiezan a meter a Jorge Ernesto, el hijo del presidente, en situaciones personales. ¿Cómo estás viendo este escenario y si se exceden en responsabilizar a los hijos del expresidente López Obrador? Mira, yo creo que hay distractores políticos. Y hoy un distractor político es precisamente el nombre de Andrés Manuel López Beltrán. Es muy común que ante la falta de idea política, de propuesta política, de un ideario político, pues recurras a la crítica fácil, a lo facilón de un comentario o de un chistorete, que es lo que estamos viendo hoy en día. Ese es el ideario de la oposición en México. No han logrado formular un ideario distinto al de la 4T, que contraponga las ideas de la 4T y que ofrezca a los mexicanos algo concreto. Nosotros desmontamos un modelo político y lo planteamos en las campañas electorales. No mentimos. Por eso en la 4T estamos quienes decidimos desmontar el régimen político anterior. No sé si vengan del viejo PRI, del nuevo PRI, ¿Dónde está el nuevo PRI? No. Estamos, o del PRD, estamos quienes nos pusimos como objetivo el desmantelamiento de ese modelo político. Y ya lo logramos. Faltan dar pasos. Uno de ellos era precisamente la transformación del Poder Judicial. Pero lo hicimos con idea. Se lo planteamos al pueblo de México en las campañas y lo refrendó el pueblo de México en las urnas. Entonces, no se nos puede criticar de que estamos tomando medidas
antidemocráticas o demás. Están perfectamente legitimadas nuestras decisiones, tanto en las urnas como a través de los votos en las cámaras legislativas. ¿La dirigencia nacional dio resultados entonces? Yo creo que sí, a eso voy. En esta política facilona, se piensa que los territorios y las elecciones se ganan nada más con la presencia del dirigente político. No es así. Hay que sudar las secciones electorales, hay que ir a la conquista de los votos, y en ese sentido nuestro secretario de organización obviamente que juega una tarea fundamental, y se fue al municipio más difícil electoralmente para Morena, donde ha sido verdaderamente conflictivo ir avanzando, y logramos buenos resultados. Tenemos más votos de lo que teníamos. En política, avanzar es ganar. Okay. Y yo creo que avanzamos significativamente, y como ya lo dije, en el caso de Veracruz, es un gran mosaico hoy en día. Eso nos debe de llamar la atención a lo que va a suceder en otros estados del país en las próximas elecciones. Y yo simplemente cerraría esta parte diciendo, toca ahora a los partidos políticos repensar cuál es la oferta política que le vamos a llevar a los ciudadanos. Claro. A quienes estamos en el gobierno son resultados concretos, medibles. Y a quienes son oposición, ofrecer modelos políticos alternativos. Ruth, ¿reconoces estos, con la información que tú tienes, con lo que conoce el Estado, reconoces estos números que plantea Miguel sobre el escenario de Movimiento Ciudadano y algunos partidos políticos en nuestro querido Estado de México? Y también tú conoces a Jorge Álvarez Maínez, yo creo que platicas con él. ¿Le ves ánimo? ¿Realmente sí es una posibilidad de que él pueda competir por la gubernatura del Estado de México, o quizás es un distractor que está en el escenario político? Bueno, primero, decir de si coincidir con los números, el 10% ya lo tenemos en el Estado de México. Prácticamente tuvimos 1 millón de votos en la elección pasada. Y recuerdo mucho en esta mesa, en aquel momento, que había quien advertía que ni el registro íbamos a lograr, porque hemos sido los únicos que nos hemos atrevido a ir solos en las últimas elecciones, que salimos y dijimos con el PRI a la esquina y con ningún otro, y seguimos firmes en esa Hoy dicen decisión. que se está planteando una alianza con el PAN de Movimiento Ciudadano. Más bien, hay que preguntarnos a quién le conviene esas narrativas. Lo mismo que la narrativa hoy que sueltan de nuestro dirigente Jorge Álvarez Maínez, que por cierto, hay que decirlo, esas declaraciones ni siquiera respuesta se merecen, porque son declaraciones desafortunadas, donde solo muestran un miedo, un terror que se le tiene a Movimiento Ciudadano en la próxima elección. Pues sale alguien a decir que aquí en el Estado se van a topar con pared, ¿no? Qué mal que el PRI siga pensándose dueño del Estado de México. Eso los hizo perder, porque creerse que alguien puede determinar quién pasa y quién no pasa en un territorio, y no necesitamos el permiso de nadie. Los votos, la aceptación, el cariño, las rolas, eso solo es muestra del amor que se le ha tenido a Movimiento Ciudadano y la aceptación. Y yo particularmente reconozco el trabajo, amigo Alfredo, tú lo sabes, el trabajo que has hecho aquí en Metepec. Pero ¿No se lo llevaría a MC? El trabajo, ¿Alfredo? Movimiento Ciudadano se lleva todo lo valioso, así que siempre puerta abierta a quien trabaja, no aquellos que llegan de dedazo, designados por una familia, por linaje, y eso es lo que no ha entendido el PRI. Pero bueno, eso es nada más. Nada más, si tú tienes conocimiento de que Jorge Álvarez Maínez tenga interés en el Estado de México, ¿no se ha planteado? ¿Es un distractor o sí hay que analizarlo? Jorge Álvarez Maínez tiene interés en todo México, es el dirigente nacional. Es una salida política. No, es el dirigente nacional. En el Estado nos ha acompañado 4 veces desde que él tomó protesta por la importancia que representa el Estado de México.
pero está en Veracruz, en Durango, en Puebla, ha recorrido toda la República desde Ok. que asumió esta dirigencia y anteriormente. Entonces, lo vamos a seguir teniendo aquí, que de eso no tengan duda. ¿Con permiso o Y sin permiso? sigo diciendo esas declaraciones. Que por cierto también hay que decirlo, el PRI se vuelve muy bravo con un micrófono y con una cámara, pero hay que preguntarnos cómo actúa en los cabildos, en los congresos locales, en los federales, en el Senado. Su voz no existe. Los turnos los dejan pasar, están entregados al oficialismo. Por eso me opongo rotundamente a que se diga que no hay oposición. Sigan nada más las sesiones del Congreso del Estado de México, y los únicos que han salido no solo a responder, sino a dar una propuesta, es Movimiento Ciudadano. Ahí están las pruebas. Ok. Miguel, nada más para retomar un poco los números que presentaste. Dices que hay una disminución en la presencia de la gobernadora, pero esto le afecta políticamente a Morena hacia el futuro, o estos números, ¿qué reflejan o cómo entenderlos? Política y electoralmente me refiero. Bueno, yo comenté, para ser más precisos, que la gobernadora ha tenido caídas en su nivel de aprobación en 4 de las 5 regiones del estado, con excepción de la región oriente, donde 1 o 2 puntitos por ahí dependiendo de los municipios. Y que sintomáticamente en el Valle de México es donde más caída ha tenido, una caída cercana a 7, 8 puntos en sus niveles de aprobación, y que tiene una percepción cada vez más tendiendo hacia lo que nosotros, los consultores políticos, le llamamos la indiferencia. Y esto quiero decir que si nosotros estamos parados en un tablero, del lado derecho tenemos todo lo verde, todas las emociones positivas, y del lado izquierdo tenemos todas las emociones negativas. En la parte de abajo del tablero hay una zona gris. Delfina Gómez, de lo verde, verde tenue, con esta caída en sus niveles de aprobación, se está acercando cada vez a los terrenos de la indiferencia. Y son terrenos donde es complicado salir cuando caes en los terrenos de la indiferencia, porque necesitas campañas de reposicionamiento que te requieren no solamente que la gente te vuelva a ver cercana, sencilla, sincera, amable, cordial, agradable, como la veían al principio, sino todo un rediseño de gobierno. Y me parece que en el gobierno del estado no hay ninguna señal clara de que haya rediseños de gobierno como para pensar en un relanzamiento de la figura de la gobernadora. No hay señales. Ok. Entonces, lo primero que hay que decir es eso. ¿Le ayuda o no? Bueno, está claro, una gobernadora que está cayendo en sus niveles de aprobación, en el 2027, así con estos niveles, yo creo que algo harán para que no caiga tanto. Me parece que no solamente yo estoy haciendo este tipo de mediciones, creo que el gobierno del estado también las está haciendo, seguramente la Secretaría General de Gobierno las está haciendo, y está claro que algo harán para que la caída no sea tan pronunciada, porque caerse 4, 5 puntos, 6 puntos, 7 puntos en 4 meses, 5 meses, es mucho. Claro. ¿No? Ahora, ¿qué va a suceder? Que si sigue en esta tendencia, bueno, más bien en esta inercia, en el 2027, la gobernadora del estado no será un activo político para su partido en las elecciones de ese año, como no lo fue del Mazo para su partido, hay que decirlo, y que obviamente quedará en manos del buen o mal desempeño de los presidentes municipales, particularmente del incumbent del partido en el poder y sus aliados, donde le vaya bien y donde no le vaya bien. Ok. Y obviamente eso abrirá la puerta a una necesaria reelección en municipios clave. Miguel, pues para concluir esta mesa, algunos temas quisieras puntualizar. Una reflexión, y lo pongo sobre la mesa, ¿eh? Ya también aquí algunas voces hemos señalado justo lo que voy a comentar. Recuerdo perfectamente que este señalamiento se lo escuché decir al maestro Efrén Rojas en algún momento. Hoy, Morena sí debe estar preocupado
porque los votos que obtuvo en 2025 en Veracruz y en Durango no se corresponden con el número de programas de beneficiarios del programa del bienestar en ambos estados. Se correspondieron en 2024 para la presidenta de la República, incluso 23 millones de beneficiarios, ella saca 30 millones de votos. En Veracruz, 2.170.000 beneficiarios de programas del bienestar. Y en Veracruz, Morena saca menos de 1 millón de votos. Ojo, eso es preocupante para el partido en el poder en este momento. Okay. 2, en Durango, 423.140 beneficiarios de programas del bienestar. Y en Durango, Morena no saca ni 300,000 votos. Es decir, llámese como se llame. Si eso no es un fracaso de Andy, o bueno, de Andrés Manuel, discúlpenme. No me llames Andy. No, discúlpenme. Si eso no es un fracaso, no sé cómo se le pueda llamar. Pero por esos temas, recordemos, en el Estado de México la elección de 2027 indica, si esa es la tendencia, esa es la inercia, que Morena debe tener cuidado porque pone en riesgo su repetición como partido gobernante en varios municipios muy importantes de la entidad. Es todo. No, bueno, yo coincido mucho con Miguel, preocupante por un tema muy claro. Digo, preocupante que hoy nos estemos fijando que ya no me digan Andy. Preocupante, porque digo, preocupado debería estar que el secretario de organización de Morena fue un total fracaso en Durango. Preocupante que siendo gobierno, como bien lo dijo el presidente municipal, pues el presidente de Durango, el gobernador el gobernador de Durango hizo su actividad, Rocío Nale también, pero hoy Morena en Durango pierde. Lo digo con todo respeto. Preocupante también que en un tema y una reflexión que haya hoy futuros candidatos o futuros magistrados que no hayan obtenido el 1.5% y que nos haya costado. Preocupante que comparemos una votación de la revocación de mandato, de eso, con lo que está. Hoy nos costó 500 pesos el voto. Entonces, es preocupante y hoy el Estado de México no tiene medicinas, el Estado de México tiene necesidad y los municipios de bachear, el Estado de México tiene necesidad, no hay obra pública, voy a decirlo, en el gobierno del Estado. Eso es preocupante y se gastaron más de 900 millones de pesos. ¿Una conclusión, Efraín? Sí, yo creo que debemos de compartir en esta mesa y ojalá que en la próxima pueda ser un tema importante, poder observar cuál es la situación integral de nuestro país y la condición de nuestro país en el contexto internacional, porque es muy preocupante. ¿Una conclusión, Ricardo? Me da mucho gusto esta afirmación de que Morena no sacó el número de votos correspondido con los programas sociales, porque quienes luchamos por desmontar el sistema clientelar de los programas sociales fuimos nosotros. Y me da mucho gusto saber que hoy libremente puede la gente ejercer su derecho al voto sin la necesidad de que pueda empeñar su derecho a obtener un beneficio social. Hoy me siento más contento. Hoy estoy feliz con esa afirmación. Ruth, ¿una conclusión? Primero, muchas gracias por esta invitación y decirles que México tiene una nueva alternativa, que muchas gracias por permitirnos ser una segunda fuerza política en nuestro México y particularmente lo seremos también en nuestro Estado de México, que vamos a saber responder con dignidad, con responsabilidad, con causas y sobre todo agradecer por su amor y aceptación que todos los días tenemos en las calles. Muchas gracias. Pues muchas gracias y hasta la próxima.